Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompaña familia. Dios los bendiga mucho. Les envío un cordial y fraternal abrazo de parte de un servidor. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, esperando que el día de hoy, pues Dios pueda hablar a nuestras vidas, que puedan ser transformadas para beneficio de cada uno de nosotros. Y pues bueno, si me acompañan, hoy vamos a ver algo bien importantísimo. Dios quiera que cada uno de ustedes disponga su corazón, su mente y estén muy atentos para que el Señor pueda hablar a sus vidas. Y si me acompañan, por favor, abran sus Biblias y vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Y dice así de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una palabra tremenda, hermosa, es una palabra que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo. Esto viene siendo el corazón del Evangelio, que está escrito especialmente para nuestro Señor Jesús. Y vamos aquí a continuar escudriñando de lo que es la bendita palabra del Señor aquí en el libro de Romanos, en donde vemos la profundidad de estos versos, una profundidad que tal vez no hayamos encontrado en ninguna otra literatura o en algún otro mensaje que se haya escrito por el ser humano. Pero en cuanto al mensaje de salvación, creo que es uno de los mensajes más específicos, más hermosos en cuanto a teología, pero sobre todo en cuanto a la doctrina cristiana, en cuanto a la doctrina que cada uno de nosotros profesamos. Siendo esta carta, yo creo que tal vez la más perfecta, describiendo prácticamente ahí lo que es la perfección de Dios, dando el mensaje de salvación a la humanidad por medio del Evangelio de la fe que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver aquí en estos dos versos, vamos a ver lo maravilloso que Dios quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. Es el corazón, la esencia del Evangelio, aquí escrita en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y si podemos entender nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si podemos entender lo que nos enseña el apóstol Pablo dado por medio de Dios aquí en estos dos versículos, vamos a entender prácticamente de lo que se trata el cristianismo. Y este texto es una declaración, yo creo que la más importante, esta que yo creo que jamás se haya escrito o que haya sido escrita por algún escritor de la raza humana, la importancia que tiene este evangelio, su contenido. Vemos aquí como Pablo resume con excelencia lo que está en el evangelio, lo que le dio nuestro Señor Jesucristo que predicara. Y él en estos pasajes nos dice el por qué es, para qué es y por medio de quién es este evangelio, por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y si podemos ver hoy en día, hay, hay mucha incredulidad acerca de nuestro Señor Jesucristo, personas que dudan de la divinidad de Jesús. Lo cuestionan mucho por la simple y sencilla razón de que dicen, ¿por qué siendo el hijo de un carpintero y de una mujer simple,
común y corriente como tú y como yo, ¿cómo es posible que este Jesús, en Él pueda haber salvación? ¿Cómo es posible que Él pueda perdonar nuestros pecados? ¿Cómo es posible que por medio de Él podamos ser salvos? Para muchos, en su mentalidad, en su coeficiente intelectual, para muchos de ellos es imposible que esta persona que fue crucificada de acuerdo a las torturas de los romanos, una persona así de esta manera, al morir así, era una persona pues prácticamente despreciada por la sociedad. ¿Y qué nos dice al respecto en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 18 al 24? Ahí adelantito podemos ver lo que nos dice el libro de Corintios, capítulo 1, verso del 18 al 24. Lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: y es que para muchos es imposible, pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios es algo bien importante. Dice, porque verso 18 de Primera de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y como pregunta en el verso 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí el apóstol Pablo quería ir a Roma a pesar de todas las situaciones que se le habían presentado. En este texto que les acabo de leer, los judíos dice que pedían señales, milagros, algo que les pudiera sorprender. Eso le pedían a Jesús. Y los griegos pedían que algo sobresaliente, que sobrepasara su intelecto, que su cosmovisión tal vez fuera sorprendida, porque sinceramente ellos no creían en este Jesús, no creían que Él pudiera ser el Salvador. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe perfectamente bien a quién le tiene que mostrar quién es Jesucristo, quién es su Hijo. A ellos no tenía que demostrarle nada. Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, Él sigue siendo Dios a pesar de que nosotros no creamos en Él. Ahora, aquí vemos que el apóstol Pablo quería ir precisamente a Roma para predicar el Evangelio, pero que habían pasado muchas situaciones en las cuales pues él no había podido ir a Roma. Él quería ir para poder expresar todo lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado a él. Y vemos aquí en el verso 16 que él, a pesar de todas las situaciones que había pasado, había sido apedreado y casi lo habían dejado como muerto. Él también había sido encarcelado. Muchas situaciones difíciles le habían impedido ir a Roma, pero por algo Dios no lo había permitido ir. Y vemos que estas situaciones no le impidieron a Pablo seguir creyendo en el Evangelio de salvación. Por eso es que en el verso 16 dice que él no se avergüenza del Evangelio. No se avergüenza del Evangelio. Hermano, como hijos de Dios,
como seguidores de Cristo, nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque al contrario, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de salvación, así como dice la palabra, que ellos predicaban el Evangelio de salvación. Ahora, aquí en estos versos vamos a ver algunas razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y la primera es, dice él aquí en el verso 16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. Y vamos a ver aquí lo que nos dice Pablo. ¿Qué es ese poder? ¿Para qué sirve ese poder? Bueno, el significado de poder en griego significa dunamis. Traducido al castellano viene siendo una dinamita, un poder que destruye. Pero aquí Pablo está diciendo de la palabra poder, está diciendo que esa palabra es un poder explosivo que viene de parte de Dios, pero es un poder no para destruir, sino al contrario, sino para poder construir, para poder levantar, para sacar adelante a las personas, para cambiar mentalidad, para cambiar cosas que hay en nuestras vidas que estaban destruidas y que el Señor las puede levantar. Es un poder transformador que reconstruye la vida de las personas, de los seres humanos, que prácticamente puede ser que esté despedazada internamente. Dios con ese poder transformador viene a cambiar nuestra mente y nuestro corazón y situaciones que pueda haber en nuestras vidas. ¿A causa de qué? A causa del pecado. El Evangelio de Dios es poder para poder hacer esto y mucho más. Y mucho más en nuestras vidas. Solamente el poder del Evangelio puede cambiar y transformar vidas que estaban prácticamente destruidas. No hay nada más. Simple y sencillamente por el Evangelio de Dios es como pueden ser transformadas las vidas de las personas. Y vemos un ejemplo bien práctico. El ejemplo de Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. ¿Cómo era Saulo de Tarso? Era un religioso. Estaba convencido él de lo que él creía, lo que había aprendido con los judíos. Él era un perseguidor de los cristianos. Estaba en contra de lo que predicaban ellos, porque pensaba que iban en contra de su religión. Y él iba y traía a todos los cristianos, a todos aquellos que alcanzaba, los traía y los traía entre el concilio, los juzgaban y los juzgaban y llegaron a matar a muchos de ellos. Pero cuando conoció de Jesucristo, cuando Dios tocó su vida, cuando Dios tocó su corazón, ¿qué pasó con Saulo? Dios lo transformó. Dios cambió su mentalidad, cambió su manera de ser. Ese es el poder de Dios que transforma las vidas y que Dios tenía destinado a él y también te tiene destinado a ti cambiar para que tu vida sea diferente. Un poder de Dios para que Él te pueda utilizar a ti para los fines que Él crea convenientes. Pablo en el verso 16 está diciendo que el poder de Dios es, acuérdense lo que es, por medio de la predicación que Dios obra en el corazón de las personas para poder traerlos a la salvación y transformar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. El día que tal vez tú como persona hagas a un lado tu vanidad, tu incredulidad, cuando hagas a un lado eso que piensas que no existe o que solamente tú lo puedes hacer, cuando cambies tu apatía a las cosas de Dios, cuando termines con ese desánimo, cuando lo hagas a un lado, cuando dejes a un lado la flojera de leer la palabra de Dios
ese día Dios va a cambiar tu entendimiento, va a empezar a transformarte, va a hacer cosas en ti que tal vez tú ni siquiera te imaginabas y vas a comprender que, que ese evangelio que Pablo estaba predicando es poder para salvación, para transformar, para cambiar tu vida, y eso ni lo dudes, yo te lo puedo asegurar, porque tal vez yo era una de esas personas que incrédulas, pero Dios tocó mi vida y te lo puedo asegurar, si Dios me cambió a mí, también puede cambiar a ti, puede cambiar tu manera de ser, de pensar y de sentir. Y vas a ver un cambio en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, contigo mismo, con tus hijos. Cambiará prácticamente aquello que puede ser que esté destruido o que estaba a punto de perecer. Por ejemplo, tu matrimonio, tu vida va a ser transformada. Se irán muchos temores de tu vida, se van a ir muchos malestares. Verás que la vida, tu vida va a empezar a ser cambiada de una manera diferente. Tu vida va a ser cambiada para bien, va a ser cambiada para bien. Ahora, también aquí el apóstol Pablo nos habla de la palabra salvación. La palabra salvación. ¿Y qué significa salvación? Significa liberación, significa ser rescatado a tiempo de un peligro inminente, ser rescatado de una ruina, de una destrucción. Y ahora, hay muchas personas, incluyendo personas que ya conocen de Dios, aquellos que nos decimos ser cristianos, tal vez se estén preguntando, de qué me va a rescatar? ¿De qué me puede salvar? Pues bueno, simple y sencillamente es por la justa indignación de Dios para castigar el pecado cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque todos, déjame decirte una cosa, todos, absolutamente todos vamos a ser juzgados, todos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque así lo dice en su palabra. Todos vamos a ser juzgados. Y nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 17, nos dice así de esta manera: y de la manera que está establecida, en que el hombre muera solamente una vez, y después de esto viene el juicio. Vamos a ser juzgados. Tarde o temprano vamos a ser juzgados ante el tribunal perfecto de Dios. Ni tú ni yo nos vamos a escapar. Todos vamos a ser juzgados. Y tal vez algunas personas puedan decir lo siguiente: ahora, ¿por qué nos va a juzgar a Dios? ¿No que Dios es un Dios de amor? ¿No que Dios es un Dios justo? ¿No que Dios ama a sus hijos? ¿No que Dios ama a su creación? Por supuesto que sí, pero déjame ponerte tal vez un ejemplo bien sencillo. En este tiempo, los tiempos que estamos viviendo, ¿acaso no te indigna la injusticia que hay en este mundo cuando tú ves en la televisión, cuando tú ves en el internet lo que las personas le hacen a los niños? Los violan y los matan. A los animales le hacen cosas aberrantes, los queman, los degollan. Cuando a las mujeres también las matan y las violan, ¿no sientes indignación? Sobre todo cuando no hay justicia, cuando no son castigados por la ley. Y eso te duele a ti, te sientes indignado porque no hay justicia.
Imagínate, ¿cuánto más Dios no le indigna lo que están haciendo las personas? Se están matando entre sí, están haciendo cosas aberrantes. Dios no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, porque si lo pasara sería el Dios más permisivo que pueda haber en todo el universo. Y no es así. Dios es un Dios justo y Él va a castigar, Él va a juzgar el pecado de acuerdo a lo que hayamos hecho cada uno de nosotros. Pero hay algo que nos puede librar de todo esto. ¿Y cuál es? ¿Qué es? Conocer el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Él es el único que te puede salvar. Dios mismo te va a salvar. Wow, es hermoso saber que si nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, Él nos va a salvar. Él nos va a salvar porque nosotros estamos apropiándonos de ese evangelio que Él nos mandó por medio de su Hijo Jesucristo. Sería mucha vanidad, sería imposible que nosotros mismos, por nuestros propios medios, pudiésemos salvarnos, porque sería imposible, porque no somos perfectos. Dice la palabra de Dios que ni uno solo justo hay en este mundo, no lo hay. Entonces, ¿por qué queremos nosotros llegar a la presencia de Dios sin ser juzgados? ¿Por qué queremos llegar a Dios? ¿Por qué queremos pasar directamente a su reino si somos malos por naturaleza? Somos así. Y es que si Dios es un Dios de amor, no puede permitir lo que está pasando aquí en la humanidad. Y si nosotros ya hemos conocido del Evangelio de Dios, este Evangelio es el corazón del Evangelio. Esta es la razón más importante para que ni tú ni yo nos avergoncemos de poder compartir el Evangelio de Dios. Porque dice Pablo, es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Ahora, como una pregunta, ¿crees realmente en el Evangelio de salvación por medio de nuestro Señor Cristo Jesús? Si así lo crees, entonces obedezcamos el último mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dio antes de ascender para estar a la diestra de su Padre en su reino. Él nos dio un mandato. El último mandato que dio está en el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y dice así. Vamos a buscarlos. Bueno, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Y nos dice, he aquí yo estoy con vosotros, con todos vosotros, hasta el fin del mundo. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos por medio de quién es la salvación. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio simple y sencillamente es predicar a Jesucristo. Hagámoslo, que no nos dé miedo, que no nos dé temor, que no nos avergoncemos de poder compartir el Evangelio de salvación. Es lo que nos exhorta el Señor. Hagámoslo y podamos compartir el Evangelio a todas aquellas personas que no conozcan, llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que no se pierda la mayoría que existe de la humanidad. Vayamos, hermanos, y hagamos lo que el Señor nos ha exhortado. Y pues bueno, esto es lo que Dios nos enseña el día de hoy. Pongámoslo en práctica. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios haya hablado un poquito más a su vida y que este Evangelio, que es poder para transformar
vidas empiece a transformar tu vida, tu mente y tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos.